Estamos tratando de relacionar la importancia de la mezcla de verdadera teoría penal para trabajar. Todos aquellos que ustedes ven que pueden ser partes tanto de ministerios públicos, defensores particulares, asesores jurídicos, carecen totalmente de teoría penal. Sin teoría penal esto no funciona nada. Yo puedo incluso decirles y explicarles cómo funciona una cocina. Puedo decirles cómo la estufa, cierta, cierta llave abre más o menos el gas o el horno. Puedo decirles incluso qué sartén no se le pega nada, cuál olla es la buena. Y después de terminar de explicarles, al pedirles que me hagan tal vez una paella o que me hagan un mole o algo, con la pura explicación de la cocina y su metodología y sus herramientas, ¿sería suficiente para hacer un buen platillo o necesitaríamos saber de cocina, de alimentos? Todo esto es precisamente la base de todo la teoría penal. Es precisamente lo que va a solucionar todo a un futuro, porque la mayor parte de quienes promueven estos juicios carecen de todo conocimiento hasta básico, porque no logran distinguir, como lo hemos dicho, figuras jurídicas sencillas, incluso aplicadas a propios delitos, como ya lo hemos platicado en el pasado, ¿sí? Recordando, desde luego, cualquier ejemplo que ustedes, alguno que recuerde un ejemplo de los que se han mencionado anteriormente, ¿para qué nos sirvió? ¿Alguien quiere ayudarnos? Han escuchado muchos ejemplos, algunos de ellos que recuerden, que digan, pues yo me acuerdo que mencionó este y creo que esta es la utilidad, al menos de ese ejemplo. Piensen un minuto. Vamos a ver quién se concentra un poco más en lo que le estamos pidiendo. En términos del 66, profesor. Luis Manuel, por favor. Por ejemplo, vimos el ejemplo bueno, del familiar que nos pedía ayuda porque a su familiar lo habían detenido después de haber asaltado un tráiler en el que supuestamente él había participado. Bueno, Mm, en ese ejemplo nos hizo ver sí, nos hizo ver la utilidad que tiene la entrevista y la investigación de campo para poder entrevistar testigos, ver a lo mejor los lugares, la distancia que hubo entre el robo y donde detuvieron a la persona. Vamos, la utilidad que tiene la investigación de campo. perfecto. Porque muchos factores que pasan en cualquier caso deben ser tomados en consideración mentalmente, pero a través de una teoría penal para lograr un encuadramiento correcto, perfecto, bonito, bien elaborado. ¿Por qué? Porque lo que comúnmente hace el abogado de manera normal es que lo contratan, ve el caso, se lo comentan a grandes rasgos. Hay una parte que es peligrosísima. ¿Cuál es esa parte peligrosa? Que se lleva a la mente un encuadramiento típico por parte de la persona
alejado de analizar la realidad de los factores. ¿Sí? ¿Por qué? Este encuadramiento típico es algo que el cerebro hace de forma normal, habitual, formal. ¿Sí? Si yo les digo, oye, vieron en la calle que un hombre estaba dándole un golpe a una mujer, ¿qué delito viene a su mente inmediatamente? En términos del 66, Carlos Torres, pues me vino a la mente el de lesiones. perfecto. Pero si ustedes conocen a esa pareja, le añadimos que son vecinos de ustedes y que llevan ya 4 o 6 años viviendo juntos o son matrimonio, ¿qué aparecería en su cabeza hoy? En términos del 66, ahí me cambió como a violencia familiar. ¿Vamos bien? Pero ya hay un elemento subjetivo, ¿cierto? ¿No? Imaginemos la misma escena, el hombre, pues por ahí le da un golpe a la mujer, pero minutos antes, al doblar la cuadra, que nosotros no vimos, de alguna manera ella, pues, estaba golpeando tal vez a una menor, la niña se queda aquí, él trata de defenderla, ¿por qué? Porque le está queriendo quitar sus cosas o robar su mercancía, y en esos momentos, el objetivo, lo único que se ve por el video, pues es el golpe que le da a la mujer. ¿Vendrá hacia ustedes algún tipo de excluyente? Imagínense que esa persona, a lo mejor, pues no es su hijo, pero está tratando de defender al menor para evitar que le siga robando o golpeando. ¿Cuál figura jurídica podría venir a su cerebro? Términos del 66, ¿Sí? sería, sería el 327 fracción cuarta en relación con el 405 y sería excluyente de responsabilidad. ¿Cuál? Por ahí nos dice, ¿cuál, Luis Manuel? Sería como legítima defensa, ¿no? Porque estaba, vamos, defendió a la chavita. Mm, ¿alguien más? Mm, en términos del 66, quizá igual el 327 relacionado al 405 en las causas de justificación, pero no sé si lo estoy confundiendo, el estado de necesidad justificante. Recordemos que el estado de necesidad justificante es cuando existe un bien de mayor valor sobre otro de menor valor. Por ejemplo, cometeremos homicidio para evitar las lesiones, ¿cierto o no? Pero en este caso, al estar queriéndole robar o lesionar, y nosotros tomamos esa determinación pues, de tener que golpearla, sabiendo que podríamos nosotros cometer un ilícito, pero tratando de salvaguardar al menor que le están quitando sus cosas, en este caso sería de igual valor provocarle lesiones por las lesiones que le estaba o queriendo cometer al menor, ¿o no? En términos del 66, podría ser error de estado de necesidad disculpante. Podríamos pensar en un estado de necesidad disculpante, ya que al menos son dos bienes del mismo valor, pero si analizamos más a fondo, podríamos también pensar que desde luego no se le puede exigir una conducta distinta a esa persona, ¿cierto? ¿No? Haber obrado de esa manera, pues porque por las circunstancias que se encontraba o no. Haber reflexionado que estaba por cometer o cometer un ilícito, pues sabiendo esa calidad de cometer el ilícito, pero al final de cuentas no hay otra forma de poder evitar la salvajada, tanto de golpearlo como de robarle, ¿cierto? ¿No? Entonces nos enfocaría más a la inexigibilidad de otra conducta, en términos, desde luego,
de este 327 en su fracción cuarta en relación del 405 en causas de inculpabilidad, la inexigibilidad de otra conducta, ¿cierto? ¿No? Un poquito más enfocado, pero desde luego recordemos que esto es susceptible de interpretación. Incluso los propios magistrados de los tribunales superiores son los que tendrían que decir, pues creo que sí, creo que tienes toda la razón, pero al final de cuentas sabemos que no existe una intención negativa de quererla lesionar, ¿cierto? No. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando variantes, ya no es la lógica formal como tal, ya es, ¿cómo se le llama la otra lógica cuando encontramos distintas variantes? La primera lógica formal y la segunda, Informar. ¿no? Recordemos bien, abogados, la lógica dialéctica, que el maestro Iván Aarón Seferín Hernández, en su libro maravilloso de la valoración libre y lógica, lo señala, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo llevar el caso nada más con la salvedad de me dicen la historia, no me preocupo, no busco la verdad, no busco el antes, durante y después, tratando de ubicar los motivos por los cuales esa persona actuó, ¿cierto? No, como la mayor parte lo hace, no le interesa, no busca esa verdad. Lo que él quiere es correr inmediatamente al Ministerio Público, que le den sus copias y tratar de pelearlas, que eso no pasó, que pasó de manera distinta, tratar de interrogar a los policías, tratar de interrogar a los agraviados, tratando de demeritar y de evaluar sus pruebas. Esa es la única actitud que toma cualquiera de los abogados que llevan estos casos, pero nosotros no. No lo hacemos así. Nosotros buscamos la verdad sobre los hechos en ese antes, durante y después para establecer una teoría del caso. Y vuelvo a repetir, una trampa que existe siempre en el cerebro es que se encuadra la conducta inmediatamente, como lo hace el Ministerio Público, puede escuchar cualquier ejemplo, y sin en cambio su cerebro dice lesiones, robo, daño, secuestro, homicidio, pero no hace lo correcto. ¿Qué es lo correcto? No encuadrar esa conducta, porque lo correcto es ver si esa conducta verdaderamente puede ser al menos llevada a juicio por un juicio de reproche denominado, en este caso, la culpabilidad, para reprocharle, pero en el entorno. Lean el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales si son tan amables. Término del 66. Adelante. Artículo 266. Actos, 265. 265, perdón. Valoración de los datos y pruebas. Sí. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Este artículo siempre lo menciona el Ministerio Público dentro de sus audiencias y le dice al juez, conforme al 265 del Código Nacional, su señoría, de manera conjunta, integral y armónica, que valore la conducta que llevó a cabo el imputado, etcétera, etcétera, pero no se profundiza a fondo. ¿Por qué? Porque al escuchar de manera conjunta, un conjunto son varias cosas, no una sola. Integral, al menos que esté integrada en la carpeta, que esté integrada toda esa información, ¿sí? Y armónica porque lleva al menos una lógica, una propia lógica, ¿sí? En un antes, durante, después, para verdaderamente lograr el objetivo. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué? Porque cualquiera que lleva estos juicios no existe realmente un análisis desde perspectivas teóricas penales, que es lo correcto, en donde nosotros vamos a empezar a adecuar que nuestra argumentación jurídica futura, ¿sí?
Nuestra argumentación jurídica a futuro, si no la hacemos de esta manera teórica penal, respetando la parte procesal humana y vinculándolo a cuestiones probatorias y a teorías probatorias, ¿qué estamos haciendo? Simple y sencillamente presentarnos, querer demeritar las pruebas del contrario, no establecer ni una teoría del caso, ¿sí? Porque es como ver dos versiones. Lo hemos platicado anteriormente. Si yo les platico y les digo, fíjense que un barco se estaba hundiendo y por ahí se ve a lo lejos que un muchacho está en la orilla de una puerta, una muchacha está encima de él, ¿sí? Y se ve que el muchacho se hunde. Nuestro cerebro automáticamente pensará, oh, ¿sabes qué? Pues lo abandonó, lo dejó, no lo dejó subir, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿No? Y podríamos pensar que esa mujer podría ser responsable de algún ilícito, ¿cierto? ¿No? Pero esa es la versión que el Ministerio Público está dando. Falta nuestra versión. Nuestra versión, desde luego, será, no, su señoría, esa es su versión de ellos. La versión verdadera y real de la defensa es que efectivamente, si se estaba hundiendo el barco, efectivamente estaban estos dos sujetos, la mujer sobre la tabla, el hombre estaba al menos en el mar, y se ve que el muchacho de alguna manera se va hacia abajo, pero podemos percibir, hubo dos, tres personas que pudieron escuchar el diálogo y en esos momentos se pudo haber percibido que, aunque el muchacho quería de alguna manera, en un primer momento, pues acercarse a la persona que estaba en la tabla, ¿sí? Ella no quería que se ahogara, quería ayudarlo a subir, no había forma por el objeto, y sin en cambio el muchacho decide sacrificarse, dejarse, se abandona a irse hasta el fondo del agua con tal de salvar la vida de la persona que estaba en la tabla. ¿Son iguales las versiones o no? No son iguales las versiones. Entonces, nosotros tenemos que hacer hincapié siempre en esta figura jurídica sobre la teoría del caso de la defensa, que bien nos dijo Luis Manuel, la importancia de ver elementos objetivos, subjetivos y a su vez ir al lugar de los hechos para ver todo el entorno de aquellos pequeños factores que pudieran ser circunstanciales o indiciarios. ¿Para qué? Para saber verdaderamente la verdad de los hechos y los motivos que causaron esta situación. ¿No se me han perdido? Muy bien. Recordando ayer los puntos que estuvimos platicando, sobre al menos 5 puntos, ¿cuáles eran esos 5 puntos que mencionamos como parte de que una persona pudiera, como en este caso el imputado, llegar a presentarse en un juicio que le estén requiriendo o, por otras variantes, cuáles serían esos 5 puntos que platicamos el día de hoy? En términos del 66, Carlos Andrés Cortés de la Torre. se refiere al control de detención, caso de urgencia. eh, Nada más anoté 4. El cuarto es la citación y el quinto la denuncia. ¿Se refiere a esos puntos? Vamos a escuchar a Ivonne. Tengo que es la flagrancia, con caso de urgencia, orden de aprehensión, se cita en libertad y la denuncia. Correcto, correcto. 5 puntos. Al menos desde estos momentos ya empieza y debe de fluir el abogado, el jurista, el estudioso, el que al menos desafortunadamente no estudió esto, sino se dedicó a estar peleando y inventando y demeritando y tratando de sobornar y tratando de que a través de su verborrea o su palabrería lograr el resultado. Eso no sirve de nada. Muy distinto a plantear teorías penales de forma contundente desde el inicio, ¿sí? Recordemos que estos 5 puntos en el cual podría ser una flagrancia, un caso de urgencia, una citación, bueno, una orden de aprehensión, una citación, ¿sí? Este, como también, ¿cuáles fueron? Flagrancia, urgencia. Flagrancia, control de detención, causa de emergencia, orden de aprehensión y citación.
Sí, Denúncialo el quinto. vamos con calma. Esto tenemos que agarrarlo, pero bonito, bien, 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 bien. ¿Sale? Vamos a poner a una sola persona, ¿sí? Vamos a poner en este caso a Ángel Velasco, ¿sale? Ángel Velasco, por ahí, a lo mejor, como ya lo hemos dicho, es detenido, puesto que a lo mejor se subió a un vehículo que no era el suyo, lo enciende y sin en cambio, pues llegan las personas y lo detienen. Pero él tiene un vehículo muy similar, ¿sí? Y que de alguna manera, pues él logró abrir el coche, encendió el coche, ¿sí? Cuando en esos momentos llegan las personas, se le van encima, lo detienen. Sí puede encenderse un carro con otra llave o abrirse un vehículo con otra llave. ¿Qué tipo de vehículo? Bueno, nos dice Ricardo Gasca que dudó un poco, pero Luis Manuel, Ivonne y Ángel nos dicen, sí, sí es posible. ¿En qué tipo de vehículos esto es posible? En términos del 66 era posible en los Volkswagen y en los Tsurus, que era muy común, porque son las llaves muy similares. Y entonces dices, ah, cabrón, esa no me la sabía. Y sí, es cierto. Vamos bien. Pero lo detienen. La pregunta sería, hablando de este control de detención por flagrancia, pensemos, si pelearíamos ese control de detención o no lo pelearíamos. Luis Manuel nos dice con seguridad que no. Ricardo Gasca nos dice con seguridad que no. Pero al menos Blanca, Ivonne, Daniela Romero, Carlos Andrés de la Torre, Carlos Torres y Ángel Velasco no nos dicen nada. Vamos a escuchar al menos el punto de vista de Ricardo Gasca, porque no pelearía ese control de detención. Adelante. Sí, maestro, en términos 76. Yo pienso que no pelearía el orden de detención, pues porque sí lo está haciendo. O sea, sí está abriendo el carro y sí lo está prendiendo el Tsuru o el Volkswagen, ¿no? Que ese es el tema. O sea, sí lo está haciendo. Ese no es el problema. El problema es que, pues, justo, pues, se parecía mucho a su carro, ¿no? O estaba al lado, o se confundió, o no sé. O sea, pero yo creo que por eso no lo pelearía. Vamos a escuchar a Luis Manuel. En términos del 66, exactamente por lo mismo, porque en el control de detención, la detención fue en flagrancia. Pero, ¿en cuál de las hipótesis que están contenidas en el artículo 146 del Código Nacional podríamos pensar que, por los elementos objetivos que se ven, sí podría decirse que se encuadra con alguna de las hipótesis del 146? Vamos a ponerlo en pantalla. Nos dice aquí supuestos de flagrancia. Si lo están viendo, pongan mucha atención, mucha atención. Han evolucionado, no lo niego, no lo niego. Se tiene que tener una entrega total hacia esto de una forma muy profunda, muy comprometida, porque si esto no se diferencia, no sirve de nada. Tenemos alumnos que han estado 1 año, 2 años, 3 años, y que al paso del tiempo, cuando les volvemos a hacer otro ejemplo, se nos pierden terriblemente. Y no, 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 no. Aquí debe de quedar bien seguras estas 10 hipótesis o variantes para que en su momento digan, espérame, espérame, espérame. Por lo que escuché, no se da lo que nos está diciendo el Ministerio Público. No se lleva a cabo, no solamente porque se equivoque jurídicamente, no, 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 sino porque las pruebas o los datos de prueba que se están recibiendo no coinciden con esa hipótesis. Vamos bien, pongan mucha atención. Nos dice aquí, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la acción primera, la persona es detenida cometiendo un delito y la segunda, inmediatamente después de haberlo cometido, ¿sí? Es una condicionante que abre al menos otras subhipótesis, vuelvo a repetir. La primera
La persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito y la segunda nos dice inmediatamente después de haberlo cometido. ¿Coincide esto con su constitución? ¿En qué señalamos que era coincidente la flagrancia de nuestra constitución? ¿En qué parte? En términos de 66, Adelante, Manuel. en el artículo 16, fracción quinta, ¿Quieren leerla? Muy despacito para corroborar lo que en pantalla dice. déjame lo cuento. Términos del 66, maestro. Los Andrés Cortés de la Torre. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a Hasta ahí, disposición hasta de la ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vuélvelo a decir más despacito. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Hasta ahí. ¿Cuántas hipótesis hay ahí? Dos. ¿Cuáles son, Ivonne? Una es cuando lo esté cometiendo y otro inmediatamente después de que lo esté cometiendo. Ahí vamos a detener. Al momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después. ¿Cierto o no? Al momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después. ¿Vamos bien? Siempre su cerebro debe de hacer esto. A ver, a ver, a ver, a ver. O lo estaba cometiendo o inmediatamente después. Son dos momentos. ¿Vamos bien? En el ejemplo que nosotros les dimos, donde Ángel Velasco abre el vehículo, lo enciende, ¿sí? Llegan las personas, lo detienen, ¿lo estaba cometiendo o fue inmediatamente después de haberlo cometido? Por ahí nos dice Ricardo Gasca, para él le parece la primera, al momento de estarlo cometiendo, ¿cierto o no? A nuestro cerebro vendría qué tipo de delito. Robo. Robo, pero eso solamente es el material que está por encimita, lo objetivo, aquello que el ministerio o cualquier persona diría, no, lo quería robar, ¿cierto o no? Pero al ir analizando a profundidad, poco a poco dices, espérame, 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 espérame. Quiero escuchar la versión de Ángel Velasco. Ángel Velasco dirá, no, es que es mi carro. Inclusive por ahí, tal vez alguien lo esté grabando y diga, es que es mi carro. ¿Por qué me están queriendo quitar o sacar? Pero ¿por qué dice que es su carro? Pues sí, yo tengo un carro, es un Suru, es un Guinda, ¿sí? Yo lo dejé aquí estacionado, aquí en el estacionamiento. Y sin en cambio, al revisar un poco más a fondo, se da cuenta que verdaderamente no es su carro. Pero, pues a unos metros, tal vez en la parte más atrás, está su carro estacionado. Pero hay otro vehículo de circunstancias similares. Incluso sería bueno llevar a cabo el experimento de que se metan las dos llaves en los dos vehículos a ver si se abren y a ver si arrancan los dos o no. Aquí ya estamos pensando jurídicamente, hablando de teorías penales, porque estaremos encuadrando ahora todo en cuál de las excluyentes que hemos analizado con anterioridad. En términos del 66, profesor. Un segundito. Veo muy participativo a Luis Manuel, a Ricardo, pero Ivonne, Blanca, Daniela no están participativas. Eso no está bien, abogado. Dense cuenta que al menos ustedes son lo que forma parte de un 10% de un 90% de personas que llevan juicios, ¿cierto o no?
Todos los que llevan estos juicios, casi en un 90% son más varones que mujeres. Y en especial en materia penal, ¿cuál diferencia hay con el civil? Sí podríamos hablar que en el civil hay un buen número de mujeres, un buen número de hombres, ha crecido, antes no era así, pero en materia penal es totalmente difícil que encontremos a una mujer penalista, ¿cierto o no? Entonces deben de ser muy participativas, ¿sí? De alguna manera, de alguna forma, nosotros tenemos que estar verificando su avance. ¿Por qué? Podríamos pensar que tal vez alguna de ustedes está un poco distraída, no está concentrada. ¿Es lo mismo estar distraído que no estar concentrado? ¿Por qué son distintos? En términos del 66, Vamos a escuchar a Ivonne, Ricardo, por favor. Ivonne. Porque estar distraído es estar viendo otras cosas, pensando en otras cosas. Y no estar concentrado es estar escuchando, pero no poner a trabajar la mente para encontrar el tema. Ahí es donde vamos con calma. Perfecto, maravilloso. Vamos bien. De las tres, ¿cuál sería el excluyente que identifica a alguno de ustedes tres? En términos del 66, maestro, Blanca, sería la fracción cuarta del artículo 327 y sería mm, relacionado con causas de atipicidad, el error de tipo vencible. si nos damos cuenta hay una confusión, ¿cierto o no? Incluso por ahí les vamos a invitar que busquen criterios de la Corte acerca de esta confusión del error de tipo, ¿cierto o no? Pero, regresando al caso, hay personas que lo detuvieron en esos momentos. ¿Quiénes? Los dueños del vehículo, ¿cierto o no? Que tal vez llamaron a los oficiales de seguridad, que tal vez llegó la policía y se lo entregaron. Pero el momento de la detención fue porque esas personas lo vieron cometiendo el delito. Sí coincide con el 146 en su fracción primera, ¿cierto o no? Pero ahora imaginemos que no lo detienen, sino que están discutiendo con él, llega por ahí la policía y entonces le dicen, ¿sabe qué? Mire, este señor estaba abriendo el carro y quienes lo detienen son los policías. ¿Hacia dónde nos iríamos? ¿Hacia la fracción primera o hacia la fracción segunda? Nos dicen por ahí en pantalla la fracción segunda, pero vamos a darnos cuenta que existen distintas hipótesis. La primera, siempre poniéndole inmediatamente después, dice, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. ¿Eso fue lo que pasó en este ejemplo? No los escuchamos. Un sí o un no, necesitamos escuchar. No. La siguiente nos dice, inmediatamente después de haberlo cometido, es detenida en virtud de que cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido en la comisión del delito. ¿Cuál de esas tres considerarían que es la más adecuada? En términos de 66, no. Algún testigo presencial. Recordemos, Carlos Torres, que primero piden el uso de la voz y cuando yo autorizo, ustedes hablan, porque si no, no se van a acostumbrar que en los tribunales el juez no permite eso. El juez no agarra y dice, pues que cada quien hable, que haga lo que quiera. No, él lleva el orden conforme al 66 y él autorizará. En este caso, dio el uso de la voz Carlos Andrés Cortés de la Torre, similar a Carlos Torres, pero Carlos Torres nos dijo la respuesta sin haber logrado la autorización del servidor. Vamos a tomarlo como un error táctico técnico, ¿sí? Que debemos corregir. Pero vamos a ver si corrobora Carlos Andrés Cortés de la Torre. ¿Cuál sería para ti, Carlos Andrés? Sí, maestro, efectivamente iba a mencionar esa hipótesis, algún testigo presencial, que en este caso pues son varios testigos de los hechos. Vamos con calma, vamos con calma.
Vamos con mucha calma. ¿Cuál dijiste, Carlos Torres? Sí, es correcto, algún testigo presencial de los Pero hechos. vamos con calma. Fíjense, quien, quien lo está señalando es el dueño del vehículo. Entonces, Ricardo Gasca, Ivonne, ¿hacia dónde nos dirige? En términos del 66, maestro, sería con respecto al señalamiento de la víctima u ofendido. Pero la argumentación sería conforme a lo establecido en el artículo 146, fracción segunda, ¿sí? Inciso B. Inmediatamente después, en su inciso cual, B, en su primera hipótesis, señalado por la víctima o el ofendido. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Bien. Posteriormente hay otras que nos dicen, y cuando tenga en su poder instrumentos, que sería otra, objetos, que sería otra, productos, que sería otro, o se cuente con información, que sería otra, o indicios, que sería la última. Por favor, cuenten cuántas hipótesis están señalando. En términos del 66, Nos dice, Carlos Torres, adelante. 8 en ese apartado B. En todas las que ven en pantalla. Ricardo Vasca, Término del 66. Ah, gracias. Serían 11. Bueno, yo conté 11, profesor. ¿sí serán 11 o no? En términos del 66 son 10. Blanca dice 10, Ivonne dice 10. ¿Por qué? Porque recordemos que donde nos dice inmediatamente después de haberla cometido es una condicionante de las demás. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Qué es lo correcto? Técnicamente, jurídicamente, hipotéticamente, ¿qué tenemos que hacer? Identificar. Vamos a escuchar cientos de casos y de momentos en los que vayamos a un control de detención, pero nosotros debemos de ver que la teoría fáctica, jurídica y probatoria del Ministerio Público. Él fácticamente debe de decirnos qué fue lo que pasó en ese control de detención, jurídicamente cuál es el artículo donde se soporta y probatoriamente con cuáles datos cuenta para demostrar estas cosas, ¿cierto o no? ¿Vamos bien? Lo que otros que hacen comúnmente, y lo van a ver en cientos de audiencias grabadas o hasta cuando vayan a audiencias presenciales, que el abogado empieza, pues sí, su señoría, pero en realidad él no estaba cometiendo el delito, era su coche, o es más, esa persona no era, era otra, esta persona estaba en otro lado, es más, voy a interrogar o los policías o esto, y que están mintiendo, y que el imputado, y que lo están incriminando, y que... Oye, espérame. Estás peleando a lo burro porque no estás estableciendo una teoría del caso. Y tu teoría del caso es que, demostrar que, conforme al 117, fracción primera, al hablar con el imputado, sabemos su versión, creamos nuestra teoría del caso, y entonces, ¿qué se expondría? ¿Cuál sería una versión sencilla, rápida, para contrarrestar que se lo estaba robando? ¿Cuál sería la versión fáctica, jurídica, probatoria en una teoría del caso sencillita, bonita? ¿Alguien quiere ayudar? En términos del 66, maestro, Espérame tantito, Carlos Andrés Cortés de la Torre, porque veo a Daniela Romero leyendo, tratando de entender, de razonar. No puede llegar la idea, pero está metida en su lectura. ¿Es correcto o no, Daniela? Sí, nos dice que sí, pero eso es bueno, estar analizándolo y razonándolo. Carlos Andrés Cortés de la Torre. gracias, maestro. En términos del 66, si entendí bien, es que tengo ruido ambiental. ¿Cuál Sí, sería nuestra teoría del caso? Parece, ¿tienes qué? hay ruido ambiental. Sigue el ruido ambiental. Sí.
Yo te Pero más o menos, ¿cuál sugiero, sería nuestra teoría de manera muy breve? yo te sugiero que te busques un cuartito o que te metas al baño o algo, porque siempre tienes ese ruido mental y eso no es bueno para esta concentración, pero es normal, estamos en casita, estamos conviviendo con nuestros familiares o en el trabajo o en cualquier lugar, pero sí hay que concentrarse mucho. ¿Cuál sería tu versión que le dirías al juez qué es lo que pasó? Así como en el hundimiento del Titanic, que ellos dicen, no, pues es que la vieja cabrona, pues empujó, no dejó subir a la persona, la mató. Dices, "Pero espérame, espérame, la versión no es esa, mi versión es esta. ¿Cuál sería tu versión? En una narrativa muy sencilla. Tal vez mostrar eh, factura del coche del Esas indiciado. son pruebas, esas son pruebas. Yo quiero que Ah, me ok. des tu versión. Ok, pues que iba a una reunión con unos amigos y coincide el domicilio, que estaba ahí con unos amigos, que él se salió a revisar su coche y, y pues bueno, dio la casualidad de que había un coche similar al suyo ahí dentro en esa zona o en ese espacio. Entonces que él se confundió, por así decirlo. O Mm, sea, no sé, que no se prueba una historia, pues así. ¿Alguien más? En términos del 66, maestro. Bueno, Yo diría que iba a hacer una gestión a Palacio de Gobierno, estacioné mi carro a una cuadra de ahí y me fui a hacer mi gestión. Me di cuenta que lo dejaba a la altura de un negocio de ropa, vestidos de novia, y cuando regresé, pues justo a esa altura, vi mi carro con las mismas características, metí la llave, abrí el carro y me subí. En eso llegaron unas personas diciendo que era su vehículo y entonces, pues yo les decía que no, pues estaba a la misma altura el vehículo y demás. Ya cuando nos bajamos y empezamos a ver, resultó que había otra tienda de ropa de novias en esa misma calle y estaba otro vehículo igualito, un Surro rojo, y y pues mi vehículo era el anterior. Y como pruebas pudiera decir que tengo la tarjeta de circulación en la guantera del carro y ahí se desprende pues que ese está mi nombre y que ese era mi vehículo. estamos hablando que hay una confusión, ¿cierto o no? La Ujú. tarjeta de circulación es un elemento que nos permitirá demostrar que al menos yo soy propietario de un vehículo con características similares, pero también podríamos nosotros, a través de una inspección ocular, pedir que se corrobore que había dos vehículos estacionados similares en la misma cuadra con similitud de condiciones o no. Pediríamos incluso que se pudiera ver si las llaves abren uno y otro, ¿cierto o no? ¿Qué estamos haciendo? Dándole teoría fáctica, jurídica y probatoria, ¿cierto o no? Pero, vuelvo a repetir, para este momento procesal, ¿sería correcto tratar de evidenciar todo eso? O al menos, como bien lo señalamos al principio, tal vez decir, por cuanto al control de detención, pues creo que sí hay elementos, ya que lo detuvieron unas personas, lo señalaron como dueños del vehículo cuando él estaba dentro del vehículo, había encendido, llegaron los policías, lo señalaron, se lo llevaron. ¿Eso fue cierto, fue correcto o no? Sí, porque ese momento procesal no se hizo para presentar todas las pruebas de descargo o datos o medios de prueba de descargo, porque eso está diseñado para la vinculación a proceso que puedo desde antes en la imputación y al momento de que voy a contestar la imputación, hacer valer todo esto a través del propio dicho del imputado. Inclusive en su narrativa fáctica, jurídica y probatoria, él ya está metiendo los elementos probatorios y sobre todo realzando que se trató de una confusión. Si estamos viendo cómo hay una parte teórica penal que vincula todo, un comentario de Ricardo Garza. Gracias, en términos 66, profesor. Adelante. Eh, Iba a comentar que, bueno, yo he visto como varios videos, ¿no? En YouTube, y que justo es lo que pasa, que califican el control de detención, y justo, ¿no? Y empieza a decir, no, pues sí, pero es que no era válido, porque no estaba, porque fue no sé qué. Y pues justo luego termina diciendo el juez, es que este no es el momento procesal, ¿no? Para eso que me está diciendo, o sea, y pues como que se siguen aferrando, y bueno, yo he notado, yo creo eso es todo lo que nos está diciendo, ¿no? Que una cosa es el control de detención, que sí lo agarraron en la flagrancia, y otra cosa ya es después, pues justo decir que pues tenemos todas estas pruebas
prácticas de que pues no sucedió de esa manera. Aquí hay una parte importante, el 121 del Código Nacional, que nos dice, vamos a ponerlo en pantalla. Nos dice garantía de la defensa técnica. Siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado que designe ahora. ¿Cierto, no? ¿Por qué? Muchas veces los jueces dicen, sí sabe para qué es esta audiencia, sabe para qué es este momento procesal. Sí, sí sé. Adelante. No, que no lo hizo, que él se equivocó, que era otro carro. Espéreme, espéreme. Le estoy preguntando si sabe para qué es este momento. ¿Cuál sería la respuesta? Pues sí, sé que es un control de detención, sé que hay elementos objetivos que permiten hacer pensar que sí estaba cometiendo algún ilícito y es justificable totalmente que ellos tengan en la idea que él se lo quería robar. Entonces, este no es el momento procesal de hacer notar eso, porque si insisten en ello, el juez va a decir, no sabe para qué es este momento, no sabe para qué es esta audiencia, y entonces le va a decir que la persona que lo está defendiendo no tiene ni idea de lo que está haciendo en esos momentos, porque no es el momento procesal oportuno. Por ello, no se puede permitir, y por eso el juez los cambia. Bueno, les dice que cambien o que pongan a uno que sí sepa que ayude a esa defensa, ¿es correcto o no? Todo esto, ¿por qué es importante, abogado? Podemos tomarlo con una tibieza tan sencilla. ¿En qué sentido? Podríamos nosotros, pues sí, estarlo escuchando, pero ser tibios, total y absolutamente. ¿En qué sentido? Ajá, pues sí, estoy más o menos entendiendo hipótesis o lo que me están diciendo X, ¿no? Pero no hay corazón ahí, no hay alma. Es un cerebro que está captando información. No existe esa parte sustantiva del alma, del corazón, de decir, oye, espéreme tantito, no, ¿cómo fue? No, ministerio, están equivocados. Esto no fue así, pasó por esto, y se defiende, se pelea, se profundiza. ¿Sería igual que se lo hicieran a alguno de sus hijos de ustedes? ¿O a su marido, o a su esposa, o a alguien, y que los tengan detenidos? ¿Cómo se sentirían ustedes? Pero sentirlo. Mucha gente dice, no, pues yo pago con cárcel. Y sí es cierto que van a pagar con cárcel y van a aguantar lo que pasa ahí y todo el dinero que van a gastar y todo lo que van a sufrir y todo lo que va a sufrir. Piensen en la persona que más quieren. Y no significa que no quieran a los otros. Casi por lo regular nuestro cerebro lo vincula con la persona que pues es más vulnerable de nuestra familia, ¿cierto o no? No es que no los queramos. Muchas veces escuchamos, pues quieren al más tontito o al más mencito. Bueno, en algo tiene razón. Al más vulnerable, al que no se puede defender. Bueno, piensen en esa persona. No cambiarían su lugar por estar encerrados y que esa persona estuviera afuera. Pero sí lo sentirían o no. Y es aquí en donde dices, no, pues esto duele, cabrón, esto duele. Y así como duele, me lo voy a aprender. Y así como duele, lo voy a defender. ¿Por qué? Porque si no, lo único que estamos haciendo es agarrar hipótesis que no quedan impregnadas en el alma. No se diferencian. La información del cerebro no va a servirles de nada. Lo único que van a hacer es sumar y sumar y sumar hipótesis. Y por eso es que hay alumnos que pasan 1 año, 2 años, 3 años y se les vuelve a preguntar y, no, pues quién sabe. Pues es que ni me acuerdo cuáles son. No puedo ni diferenciar. No, 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 no. Se sienten cada figura jurídica y dices, oye, no manches, es cómplice. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la lógica imperante de este 265 de manera conjunta, integral y armónica para decir, oye, no es justo que esa persona esté en estas circunstancias porque a cualquiera le puede pasar, ¿cierto? No. ¿Vamos bien? Perfecto. Evolucionamos bien, lo llevamos bien. Necesito que entreguen más de lo que están haciendo. Y ustedes saben a qué me refiero. Asígnense un número del 1 al 10 de de intensidad y a su vez de concentración. ¿Qué tanto se asignan? Díganme un número con sus deditos del 1 al 10. ¿Cuántos se pueden asignar en estos momentos?
honestamente. Por ahí nos dice un 70, un 60, un 80, un 10, un 80, perfecto. No, pero si sabemos que es un 50, un 70, un 60, un 80, no, hay que meterle el 100. Por eso es que esto, aunque es una sola hora al día, pero créanme que están avanzando años de lo que tendría que llevar cientos de casos que no van a poder diferenciar, ni hablar, ni poder pelear ninguna audiencia, si aquí esta hora no la dimensionamos, la amplificamos, que crezca dentro de nosotros para diferenciar figuras jurídicas, porque si no se humaniza el derecho, no sirve de nada. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, así como nos comprometemos, vamos a seguir el día de mañana, si son tan amables. Pasen una bonita noche. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Pues,